Hola a todos. Hoy os traigo un nuevo resumen de un libro que habla de filosofía, la obra El Anticristo de Friedrich Nietzsche, que es, pues, para muchos un panfleto de crítica cristiana y para otros los últimos pensamientos de un filósofo en decadencia. Pero para mí esta obra establece muy bien, muy buenas ideas acerca del cristianismo y de la visión que tenía el alemán acerca de la religión y los aspectos más negativos del catolicismo y el protestantismo a través de ejemplos históricos. Que si estoy de acuerdo con lo que afirma, pues en algunas cosas sí y en otras cosas no. De cualquier manera, aquí os traigo un resumen objetivo de cada una de las secciones que componen esta obra. Si os queda cualquier duda, me la podéis poner en los comentarios y podemos discutirlas juntos. También os recuerdo que os podéis suscribir al canal, podéis darle a like para apoyarme y podéis compartir este vídeo con alguien que penséis que le pueda gustar el tema. No quiero entretenerme mucho, vamos sin más preámbulo con el resumen del Anticristo de Friedrich Nietzsche. Prefacio. El prefacio de Friedrich Nietzsche dedica el Anticristo a los hombres más raros, a quienes consideran que tal vez aún no vivan. Él mismo afirma ser uno de ellos y sospecha que aquellos que entienden su libro Así habló Zaratustra podrían estar entre ellos, pero admite que no puede nombrarlos. Nietzsche describe a estos individuos muy raros como personas que están por encima del ruido de la política y el nacionalismo, que hacen preguntas prohibidas y hacen cosas prohibidas para liberarse, elevándose por encima de la simplicidad de la humanidad. Sección primera. Nietzsche se dirige a sus hombres más raros y a sí mismo como hiperbóreos, y niega el poder de los vientos del sur, la compasión cristiana. En una nota a pie de página, H. L. Mencken identifica a los hiperbóreos como un pueblo mítico del norte de felicidad ininterrumpida y juventud perpetua. Nietzsche afirma que los hiperbóreos naturalmente valientes tienen dificultades para decidir hacia dónde dirigir su coraje y por lo tanto carecen de propósito. Él cree que sus filosofías son consideradas demasiado fatalistas por los ciudadanos comunes y los pensadores menores. Sección segunda. Nietzsche enumera una serie de definiciones. Bueno es todo lo que aumenta el sentimiento de poder, y el mal es todo lo que surge de la debilidad, y la felicidad es la sensación de que el poder aumenta. Afirma que quienes siguen la debilidad están condenados y quienes siguen la fuerza deberían acelerar su desaparición, argumentando que el crimen más dañino es la compasión por los débiles. La función central del cristianismo, sostiene, es precisamente esta compasión. Sección tercera. El propósito de la obra de Nietzsche no es reemplazar al hombre, ya que él afirma que el hombre es un fin, sino señalar cuáles de ellos son hiperbóreos y deberían ser defendidos por encima de los demás. Afirma que los hiperbóreos siempre han existido y han estado presentes a lo largo de la historia, pero solo fueron percibidos como villanos, y a través de su demonización el cristianismo se fortaleció. Sección cuarta. Nietzsche ataca las ideas contemporáneas de progreso como un anatema para los hiperbóreos, que se distinguieron con mucha más frecuencia en Europa durante el Renacimiento. Sin embargo, niega que los hiperbóreos necesiten ser europeos en absoluto, insistiendo en que pueden aparecer entre cualquier pueblo o nación y que pueblos enteros pueden ser representativos del ideal hiperbóreo. Sección quinta. Nietzsche ataca al cristianismo por desarrollar su malvado a partir de características hiperbóreas, etiquetando las virtudes intelectuales cristianas como pecaminosas. Sostiene que el ejemplo más lamentable de esta corrupción es el filósofo francés Pascal, aunque no se especifica por qué. Sección sexta. Nietzsche defiende su ataque a valores que considera podridos, especificando que en primer lugar no pretenden representar valores morales tradicionales. En cambio, equipara la podredumbre con la decadencia, la pérdida del instinto, el impulso mental de abrazar y acoger aquello que le es perjudicial. Todos los valores morales cristianos populares, sostiene, son decadentes y por tanto nihilistas. Sección séptima.
Nietzsche esboza su argumento contra la práctica cristiana de la compasión, calificándola de fuerza que en última instancia reduce el poder de uno y va en contra de las leyes de la selección natural, preservando lo que debería perecer. Ataca al filósofo alemán Arthur Schopenhauer en particular por ver la virtud en la compasión y elogia a Aristóteles por ver la tragedia como una contrarrestación catártica. Sostiene que la negación de la piedad es la vocación última de los hiperbóreos. Sección octava. Nietzsche nombra a los teólogos como enemigos mortales de los hiperbóreos, aunque cree que sólo aquellos que sufrieron por ellos pueden comprender su peligro. Como los naturalistas y fisiólogos populares de la época de Nietzsche no sufrieron, él no cree que puedan comprender la malicia de los teólogos. Sostiene que los teólogos se encuentran en idealistas que afirman estar por encima de la realidad y consideran pecaminosos los ideales hiperbóreos de comprensión, los sentidos, honor, buen vivir y ciencia. Sección novena. Nietzsche declara formalmente la guerra al instinto teológico. Acusa a la teología de infectar a la humanidad con la condición patética de la fe, que define como cerrar los ojos sobre sí mismo de una vez por todas para evitar sufrir la visión de una falsedad incurable. Él cree que la verdad y la falsedad se ven obligadas a intercambiar lugares bajo la teología y que la verdad real es todo lo que glorifica la vida, mientras que la falsedad es todo lo que daña la vida. Sección décima. Nietzsche acusa la tradición teológica protestante en Alemania de ser el principal impedimento para el pensamiento hiperbóreo en el país. Ataca la entonces popular escuela de Tubinga de Alemania, así como el amor de los filósofos alemanes por Immanuel Kant. Acusa a Kant de ser nada más que un miembro de la tradición teológica alemana y en última instancia perjudicial para la filosofía alemana. Sección 11. Nietzsche continúa su ataque a Kant acusándolo de moralista. Denuncia la búsqueda de la moralidad en sí misma y discrepa especialmente con Kant al proclamar un arco moral para la humanidad, al mismo tiempo que no le da crédito a la humanidad por forjar este arco. Sección 12. Nietzsche no está de acuerdo con la división kantiana de la acción humana entre razón y moralidad, ya que considera esta última como una rendición a los bellos sentimientos que corrompen la razón y la verdad. Acusa a los sacerdotes y a los filósofos que él cree que son sucesores espirituales de los sacerdotes de confiar en estos hermosos sentimientos para definir la verdad para ellos en lugar de aplicar una crítica adecuada. Sección 13. Nietzsche lamenta que los hiperbóreos, a quienes relaciona con científicos, sean despreciados por producir métodos y principios de vida que van en contra del orden religioso vigente. Se pregunta si la falta de atractivo estético de los hiperbóreos fue su vicio. Sección 14. Nietzsche argumenta en contra de la superioridad de la especie humana sobre las demás. Él cree que los humanos son interesantes pero naturalmente destructivos. También argumenta en contra de la idea de un alma humana superior separada del cuerpo físico. El sistema nervioso y otros componentes biológicos son esenciales para la especie humana y cree que no deben degradarse para promover ideas de un alma esotérica. Sección 15. Nietzsche describe las estructuras mundanas construidas por el cristianismo como imaginarias, causas y efectos imaginarios, seres imaginarios e historia natural, psicología imaginaria y teleología imaginaria. Diferencia el mundo imaginario del cristianismo del concepto de sueños, ya que los sueños al menos reflejan la realidad, mientras que el cristianismo no tiene contacto con ella. Afirma que la tendencia del cristianismo a centrarse en el dolor por encima del placer es, en última instancia, lo que mantiene unida la ilusión del mundo imaginario y promueve una mayor decadencia. Sección 16. Nietzsche ataca la imagen cristiana de Dios argumentando contra la creencia de los teólogos en su omnibenevolencia. Él cree que los dioses son necesarios como objetos de gratitud, lo que el Dios cristiano logra, pero también como objetos de miedo, desprecio y otras emociones negativas. Por tanto, es necesario que Dios también sea malo. Nietzsche cree que la omnivolencia del Dios cristiano surgió de que la sumisión, traición de la voluntad de poder, se entendiera como virtuosa. Sección 17. Nietzsche no está de acuerdo con la suposición popular de que la transformación del Dios judeocristiano, del Dios del pueblo judío al Dios de la bondad, fue una forma de progreso.
Considera que el Dios cristiano es demasiado democrático, dañando su propia capacidad de promover las mejores cualidades de su pueblo en favor de atraer la mayor cantidad de gente posible. Nietzsche afirma que la ausencia de un dios maligno fue suplida por la alteridad de los dioses de los pueblos rivales, incluidas las filosofías de los hiperbóreos. Sección 18. Nietzsche declara el concepto cristiano de Dios como una declaración de guerra a la vida, a la naturaleza, a la voluntad de vivir en sí mismo. Sección 19. Nietzsche desprecia a los pueblos del norte de Europa por no haber creado nuevos dioses en los 2000 años del cristianismo, defendiendo en cambio la decadencia de los conceptos cristianos de deidad y moralidad. Sección 20. Nietzsche contrasta el cristianismo con el budismo, al que llama la única religión genuinamente positiva que se ha encontrado en la historia. Afirma que si bien el cristianismo como el budismo son religiones decadentes, el budismo es superior por las siguientes razones. Abandona por completo el concepto de dioses. Abandona el autoengaño en conceptos morales. Cede ante la realidad reemplazando la lucha contra el mal inherente a la humanidad por la lucha contra el sufrimiento de la humanidad. Entiende, como también entiende Nietzsche, que el bien es todo lo positivo para la vida más que un fin en sí mismo. Y por último, promueve el egoísmo como algo natural. Si bien Nietzsche cree que el budismo es una religión tan nihilista como el cristianismo, no desea insultarlo en su análisis comparativo. Sección 21. Nietzsche describe el budismo como un origen de la élite filosófica que considera que su propia idea de perfección es totalmente alcanzable por los mortales. Por el contrario, el cristianismo surge de los individuos más bajos, glorificando lo grotesco y el autodesprecio. Sección 22. Nietzsche sostiene que el cristianismo es una religión que en última instancia busca domesticar a las bestias de presa, es decir, los hiperbóreos y aquellos capaces de llegar a ser como ellos, y subyugarlos dentro de las masas de individuos inferiores. Por el contrario, el budismo se aplica a una sociedad ya civilizada por la filosofía avanzada y busca completarla. Aquí Nietzsche describe deliberadamente a Europa como aún no civilizada. Sección 23. Nietzsche elogia al budismo por tener el coraje de ver el sufrimiento como parte del mundo, tanto como cualquier otra experiencia libre de juicio moral. El cristianismo, por otro lado, inventa demonios y pecados para explicar por qué el sufrimiento es tan terrible y para separar la religión de su propia versión idealizada e imaginaria de una realidad perfecta. Reconoce la astucia del cristianismo al reconocer que al crear una religión de amor, sus creyentes resistirían en cualquier sufrimiento, incluso la eliminación de su propio poder. Sección 24. Nietzsche sostiene que el origen del cristianismo no fue una fuerza reaccionaria que actuaba contra el judaísmo, sino una evolución del mismo. Califica tanto al cristianismo como al judaísmo como religiones con moralidades basadas en el resentimiento, lo que convierte el antisemitismo cristiano en una corrupción moral adicional nacida del autodesprecio. Nietzsche elogia al pueblo judío para afrontar adversidades fatales y tomar la decisión de sobrevivir a toda costa, incluso si este costo fuera ir contra la naturaleza, lo cual, según él, es una elección que solo podría haber sido tomada por un pueblo libre de decadencia. Sección 25. Nietzsche sostiene que cualquier estudio de la historia de Israel debería considerarse parte de la historia de una civilización desnaturalizante. En los orígenes de Israel como nación y reino, el judaísmo veía a su Dios como un ser al que dar las gracias, algo que Nietzsche cree que es perfectamente normal en cualquier religión. Sin embargo, después de la caída del reino de Israel, Nietzsche cree que este culto se convirtió en miedo al pecado, lo que inició el proceso desnaturalizante e inculcó un significado falso a lo que él considera una casualidad ciega. Sección 26. Nietzsche sostiene que la desnaturalización presente tanto en el cristianismo como en el judaísmo procede a la mitificación del pecado en las escrituras escritas por los sacerdotes. Aprovechando su poder para alterar la palabra escrita y llamar la palabra de Dios, los sacerdotes se aseguraron hábilmente las llaves de la salvación para sí mismos, produciendo lo que Nietzsche llama el axioma principal: Dios perdona al que se arrepiente, en lenguaje sencillo al que se somete al sacerdote. Sección 27.
Nietzsche sostiene que el cristianismo reutilizó las prácticas desnaturalizantes de la tradición judía para desnaturalizar todas las cosas, incluso el último concepto natural presente en el judaísmo, el pueblo judío elegido. Cristo se convirtió en el final del eclesiastismo del judaísmo, representando la autodestrucción del sacerdocio. Por esta razón, y no por los pecados de la humanidad, los sacerdotes judíos y los romanos crucificaron a Cristo. Sección 28. Nietzsche cuestiona si Cristo era consciente de sus propias contradicciones, aunque admite que encuentra los evangelios difíciles de descifrar. Hace una referencia pasajera a su disfrute juvenil de La vida de Jesús de David Strauss, pero dice que ahora es demasiado mayor y demasiado serio para preocuparse por las contradicciones de la tradición. Sección 29. Nietzsche se centra en el tipo psicológico de Cristo. Critica la caracterización psicológica de Cristo como un tipo de héroe que hace el erudito semita francés Ernst Renan, ya que este concepto apoya la noción de que una persona puede ser superior a otras, lo cual es la antítesis del cristianismo. El cristianismo desnaturaliza el mundo exterior para poder afirmar que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Sección 30. Nietzsche acusa al cristianismo de aumentar la sensibilidad de sus seguidores al sufrimiento, produciendo instintos para odiar la realidad y cualquier cosa que pueda causar sentimientos negativos. Él etiqueta estos instintos como las realidades psicológicas gemelas del cristianismo y los compara con la filosofía del epicureísmo, una antigua escuela de filosofía griega que se centraba en la mejora del placer. Sección 31. Nietzsche afirma que el tipo psicológico de Cristo fue distorsionado por la necesidad de propaganda y alguna forma de apología de los seguidores durante los primeros días del cristianismo. Señala las contradicciones entre el Cristo pacífico que pronunció el Sermón de la Montaña y el que actuó como manifestante político. Postula que los cristianos lo formaron como un teólogo especialmente veraz, cuyo propósito era atacar y destruir a todos los demás teólogos. Sección 32. Nietzsche postula que la tipificación psicológica de Cristo en el cristianismo construyó una fe infantil en su inocencia, practicando una pura ignorancia de la realidad, incluyendo la vida, la historia y la ciencia. No niega la existencia de estas cosas, sino que las desnaturaliza colocándose más allá de ellas. Sección 33. Nietzsche sostiene que los evangelios abolieron el pecado al crear un estado en el que la salvación es la única realidad, dejando tras de sí nada más que formas de reforzar su propia evangelización. En este estado los cristianos no buscan la justicia ni el arrepentimiento para volver a gozar del favor de Dios. El cristianismo no creó tanto una nueva fe como una nueva forma de vida psicológica. Sección 34. Nietzsche contrasta el mensaje de los evangelios, que solo la realidad subjetiva es real y que todos los demás es simplemente material para explicar esta realidad, con las ideas de la segunda venida y el reino de los cielos, entre otras. Sostiene que estos últimos, inventados por sacerdotes, son un anatema para los evangelios, ya que intentan pintar un nuevo mundo exterior cuando los evangelios solo estaban destinados a alterar el interior. Sección 35. Nietzsche afirma que Cristo murió en última instancia como maestro de una nueva forma de vida en la que los dolores de la realidad objetiva no se combaten, sino que se aceptan pasivamente y los que se ofenden a sí mismos son amados. Sección 36. Nietzsche cree que él y los hiperbóreos son los primeros en comprender el instinto que impulsó a los cristianos a crear su iglesia, la lucha por la ventaja. Califica el hecho de que el cristianismo exista, una religión en desacuerdo con su propio mensaje, como una ironía histórico-mundial. Sección 37. Nietzsche explica que el hecho de que la Iglesia se volviera contra Cristo era inevitable a medida que los cristianos crecían en número. La propia Iglesia estaba decidida a subsumir cada vez más subculturas. Cree que solo los hiperbóreos, o al menos aquellos capaces de individualismo, podrían captar el mensaje original de Cristo. Sección 38. Nietzsche lamenta su desprecio por el hombre, particularmente por el hombre de hoy. En el pasado, la ignorancia, en cierto modo, excusaba el fracaso de la humanidad a la hora de ver más allá de las mentiras de los sacerdotes. Pero esta ignorancia ya no existe en la ciencia.
Sin embargo, las opiniones occidentales sobre la moralidad permanecen sin cambios, y los líderes todavía se llaman cristianos con orgullo a pesar de la revelación del engaño teológico. Sección 39. Nietzsche reitera la astucia de los eclesiásticos cristianos al crear una religión a partir de una idea falsa, mencionada por primera vez en la sección 23. Sostiene que solo hubo un cristiano, el mismo Jesús que murió en la cruz junto con los evangelios. Sección 40. Nietzsche analiza la mentalidad de los discípulos de Cristo al ver morir en la cruz a su maestro. Sostiene que la brutalidad y la crisis existencial de la muerte de Cristo fueron tan grandes que los discípulos se vieron impulsados a crear algún tipo de significado a partir de la terrible experiencia y así crearon un enemigo, los rabinos judíos. Nietzsche sostiene que el espíritu de los evangelios murió en ese momento. La igualdad de todos se convirtió en la elevación de Cristo, todos los demás sacerdocios fueron profanados en favor de un falso sacerdocio en Cristo y el pacifismo cristiano se convirtió en una forma bíblica de venganza antisemita. Sección 41. Según Nietzsche, la necesidad psicológica de santificar la crucifixión contaminaba el mensaje de Cristo de que cualquiera podría vivir en perfecta unidad con Dios en la tierra al afirmar que Cristo tenía que morir por los pecados del mundo. Al hacer esto, combinado con la promesa del apóstol San Pablo de vivir la unidad de Cristo en la otra vida, los primeros cristianos toleraron todo lo incorrecto y eliminaron los evangelios por completo. Sección 42. Nietzsche dirige su atención tanto a San Pablo, la encarnación de la doctrina cristiana que iba en contra de Cristo, como a la crucifixión, diciendo que Pablo no tenía ningún uso para la vida del Salvador, excepto su resurrección para cultivar la mentira de la vida eterna y movilizar más seguidores. Al reconocer esto, Pablo reubicó el centro de gravedad del cristianismo en la muerte de Cristo. Sección 43. Nietzsche sostiene que el reposicionamiento del centro de gravedad del cristianismo en el reino de la muerte hizo que nada positivo hacia la vida pudiera tener reverencia. Reprende al cristianismo por impulsar una igualdad de almas como ordenaba a los hiperbóreos con las masas, declarándolos iguales y todas las demás realidades falsas. De esta manera el cristianismo socavó todos los valores que podrían ayudar a los hiperbóreos a elevarse y ayudar a otros a admirarlos. Nietzsche compara los efectos psicológicos de los evangelios con las tácticas que describió anteriormente como claves para el eclesiastismo judío. Sin embargo, mientras el pueblo judío basó su eclesiastismo en su separación del resto de la humanidad, basando su salvación en su raza, el cristianismo despojó de este enfoque racial para promocionarse como algo separado de la exclusividad del judaísmo. Al utilizar tales tácticas, los primeros cristianos incorporaron la hipocresía a su propia fe. Sección 45. Nietzsche enumera un conjunto específico de pasajes de los evangelios que según él representan la moralidad hipócrita del cristianismo. Su juicio se basa en la comprensión del lector de sus diálogos anteriores, recomendando la primera parte de su sobre la genealogía de la moral para una mayor comprensión. Pero su argumento es que Pablo, los escribas y los traductores de los evangelios esculpieron tortuosamente una religión que actúa en súplica y piedad, pero se centra en el espíritu de la venganza y el resentimiento de las masas. Sección 46. Nietzsche utiliza comparaciones antisemitas para criticar el Nuevo Testamento en su conjunto, lo que lleva a la deducción de que todo lo que detesta o considera inmoral es en realidad bueno. Declara que al revés el cristianismo es pues un criterio de valores. Considera a Poncio Pilato como la única figura digna de honor en el Nuevo Testamento, ya que se burlaba de las nociones de verdad al tomar sus decisiones. Sección 47. Nietzsche declara que él y los hiperbóreos no son incapaces de encontrar a Dios, sino que niegan que Dios sea Dios. Declara que el objetivo de Pablo era borrar la realidad, especialmente la ciencia, a través de la fe. También declara que los científicos más anticristianos son los filólogos. Se refiere a aquellos que estudian la historia humana a través de la lente de la ciencia, y los médicos, aquellos que estudian a los propios humanos a través de la ciencia. Nietzsche vuelve a contar la historia del Jardín del Edén como una alegoría relacionada con los hiperbóreos. El Edén se presenta como un proyecto emprendido por Dios para curar su aburrimiento y el de Adán, pero a través de Eva, este último comenzó a comprender la ciencia, y Nietzsche declaró que la feminidad era clave para la ciencia.
Luego Dios, es decir, los sacerdotes, inventó las dificultades malignas del mundo, como la vejez, la enfermedad, el peligro durante el embarazo, entre otras. Y esto lo hizo para declarar la guerra a la ciencia mediante la distracción. Sección 49. Nietzsche afirma que una vez que los sacerdotes reconocieron los peligros de la ciencia para su gobierno, desnaturalizaron el mundo inventando pecados para aumentar las miserias de la humanidad y por tanto aumentar su dependencia de la fe. Nietzsche argumenta en contra de la suposición de que la fe hace bienaventuranza, luego es verdadera, al señalar que la fe solo promete bienaventuranza y por lo tanto miente. Compara la bienaventuranza con el placer y niega la existencia de cualquier evidencia que indique que la verdad esté de alguna manera vinculada a dicho placer o viceversa. Sección 51. Nietzsche afirma que aquellos venerados por la Iglesia son a menudo los más decadentes y los más culpables, que estos recurren a la conveniencia en tiempos de crisis como medios para encontrar consuelo y control. Él cree que el cristianismo no es ni nacional ni racial, sino que se apoya en los desheredados de la humanidad para castrar a los dotados y poderosos. Nietzsche resume su noción de ignorancia cristiana: fe significa la voluntad de evitar saber lo que es verdad. Considera que los teólogos no son aptos para la filología, acusándolos de ser incapaces de ver buena fortuna como algo más que la gracia activa de Dios, a pesar de que la idea de Dios actúe como un sirviente doméstico sea absurda. Sección 53. Nietzsche ataca la práctica cristiana de defender el martirio, argumentando que morir por una causa no valida su verdad, que glorificar el martirio solo abarata la vida al convertir la muerte en una seducción. Sección 54. Como contrapunto al mártir que es asesinado por su convicción y al condenado que abandona su voluntad de poder, Nietzsche ofrece al escéptico libre de convicciones y facultado para argumentar cualquier punto. Sostiene que aquellos con convicciones se hacen esclavos y glorifican la esclavitud, cerrando los ojos en ignorancia deliberada hasta convertirse en fanáticos. Llama a las figuras históricas, Savonarola, Lutero, Rousseau, Saint-Simon, como fanáticos perdidos en la esclavitud de la convicción. Sección 55. Nietzsche pregunta: ¿existe alguna diferencia real entre una mentira y una convicción? Recuerda la creencia alemana contemporánea de que Roma era despótica y que los alemanes trajeron la libertad al derrocarla. En cambio, Nietzsche sostiene que la noción de que respetamos todas las convicciones no trajo libertad, sino más caras la esclavitud. Describe las intenciones de los sacerdotes como coaccionar a otros a la fe, borrando nociones de verdad y mentiras a través de convicciones, afirmando que los hechos no se aplican a Dios y por lo tanto todo lo que se dicen debe seguirse sin cuestionamientos. Sección 56. Nietzsche elogia el Manusmriti, que es el Código de Manu, una colección de antiguos textos legales hindúes, calificándolo de una obra incomparablemente más intelectual y superior a la Biblia, ya que no conduce únicamente a fines malos. El Manusmriti es un amor genuino por la vida y no desdeña a las mujeres, y Nietzsche cita directamente pasajes que las veneran a ellas y al cuerpo femenino. Sección 57. En la sección más larga del libro, Nietzsche critica a los Manusmriti como un código legal, argumentando que todos los códigos legales suficientes sirven para dividir inconscientemente la sociedad en tres castas: los intelectuales, los guerreros y la mediocridad. Describe a los intelectuales como mentalmente, naturalmente superiores a los demás y ven los grandes desafíos como recreación. Los guerreros hacen alarde de proezas físicas y apoyan a los intelectuales, y los mediocristas son los que no sobresalen en ninguna de las dos cosas. Nietzsche sostiene que los derechos no deben distribuirse equitativamente entre las castas. Los intelectuales, afirma, deben tener más, pero tampoco las dificultades de la vida. Los mediocridad son los que menos. Él cree que la mediocridad debe formar parte de la base de una pirámide social fuerte, y envidia a los socialistas y anarquistas por predicar la igualdad de derechos. Sección 58. Nietzsche cree que los Manusmriti buscan organizar a su pueblo bajo un código que ayudara a que la vida, una vida conectada con la realidad, floreciera, mientras que el cristianismo organizó a la gente bajo doctrinas hostiles a la vida.
Enmara a Epicuro como el primer anticristiano, ya que este último luchó contra nociones de recompensa y castigo más allá de la realidad. El cristianismo, y en particular San Pablo, inventó recompensas y consecuencias para elevar la mediocridad. Nietzsche afirma que la noción de un más allá es la muerte de la vida y solo conduce al nihilismo. Sección 59. Nietzsche lamenta que el verdadero progreso de la antigua Grecia y Roma haya sido debilitado por el ascenso del cristianismo. Afirma que los griegos y los romanos tenían sed y respeto por la vida, mientras que los teólogos cristianos, San Agustín en particular, carecían de este amor, incluso llega a llamarlos menos humanos. Nietzsche cree que el Islam tiene todo el derecho a odiar al cristianismo, ya que el Islam al menos supone que trata con hombres. Sección 60. Nietzsche desprecia al cristianismo por privar a los hiperbóreos de los logros del mundo antiguo. Elogia a los moros de España y deduce que el objetivo final de la Iglesia al impulsar las cruzadas no era más que el botín, una empresa vikinga. Sección 61. Nietzsche elogia el Renacimiento como una noble guerra contra el cristianismo, atacando la religión en su corazón e infundiéndole vida, solo para ser derrotada con la llegada de Martín Lutero. Reprende la herencia alemana de Lutero y culpa a los propios alemanes por destruir el Renacimiento e introducir el protestantismo, que considera mucho más dañino que el catolicismo. Critica a los alemanes históricos, incluidos Immanuel Kant y Gottfried Wilhelm Leibniz, por haber dado al cristianismo un mayor dominio al empoderarlo para provocar un mal mayor. Sección 62. Nietzsche condena al cristianismo por introducir las ideas de pecado, igualdad de derechos y el más allá, llamándolo parásito y vampiro. Declara que gritará su condena a lo más audazmente posible, diciendo: «Tengo letras que hasta los ciegos podrán ver». Nietzsche termina el Anticristo recordando que el tiempo se ha contado desde el comienzo del cristianismo y sugiere que se reiniciará y se contará de nuevo con el fin del cristianismo. Y con esto concluimos el resumen del Anticristo de Friedrich Nietzsche. Si os queda cualquier duda, me las ponéis en los comentarios. Muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto.